Em, Sean bienvenidos a esta conferencia del doctor Santiago Nieto para la Escuela Judicial Electoral. La primera cuestión es presentar al doctor Santiago Nieto y justamente quiero, antes que otra cuestión, pues saludarlo, agradecerle que haya venido a la Escuela Judicial de manera virtual. Ahora sí que donde la ubicuidad se nos está dando a todos. En la mañana estar en la Escuela Judicial, en la tarde en el Instituto de la Judicatura, luego en las noches podemos salir a París y regresar después a Ciudad de México. En fin, doctor Santiago Nieto, queremos agradecerte tu presencia, queremos el esfuerzo de estar aquí con una agenda tan complicada, pero también sabemos pues el cariño que le tienes a la Escuela Judicial como heredera del Centro de Capacitación Judicial Electoral al que perteneciste y lo más importante, como miembro pues de esta familia judicial electoral, porque aunque ahora andes en otras lides, la verdad es que ser miembro de esta familia es como genético, no te lo puedes una de todas las batallas que estás librando ahora. Doctor Santiago Nieto, te agradecemos muchísimo tu presencia en esta conferencia de la Escuela Judicial. Te damos un agradecimiento nuevamente y le pediría a José Ramón que nos haga el favor de leer el currículum correspondiente para a continuación ya comenzar con tu plática. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto. Un abrazo. Pues de inmediato entonces damos paso a la lectura del currículum. El doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Realizó un máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de 2015 a 2017. Fungió como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Primer cargo en la historia de la institución que es nombrado por mayoría por el Senado de la República. En 2014 se desarrolló como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2008 a 2013 participó como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de 9 libros, entre los que destacan Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos del género, de mujeres, feminismo y derechos, e Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista. Coautor en 6 libros especializados en materia electoral, autor y coautor de más de 40 capítulos para ediciones en la materia, autor y coautor de más de 60 artículos para revistas y diarios de circulación nacional, conferencista de 600 ponencias a nivel nacional e internacional. Los temas más destacados que trata son corrupción, argumentación jurídica, reformas electorales y delitos electorales. Y como ya lo mencionó el magistrado Felipe de la Mata, pues es Santiago un referente en temas de la democracia, en temas electorales, y que pues como ha sido parte de esta familia del Tribunal Electoral, pues nos da mucho gusto que vuelva aquí a su casa y le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Primero agradeciendo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por la invitación. Él es él sí es un conocedor profundo de la materia electoral, él sí es un referente en la materia electoral y bueno, tuvimos la oportunidad de estar colaborando en esa institución muy importante para la democracia mexicana. Y bueno, y agradezco mucho al magistrado Felipe de la Mata esta invitación. Me tocó efectivamente, como dijo el doctor Ramón Narváez hace un momento, estar como magistrado en la Sala Regional de Toluca y, como mencionó también el magistrado de la Mata, en algún momento en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, hoy Escuela Judicial Electoral. Por eso pues, me siento muy honrado de que me hayan invitado. También me gustaría plantear que lo que les mencionaba hace un momento, que si uno ve los resultados del proceso electoral de 2018, yo creo que se explican por 3 elementos. El primer elemento tiene que ver con el carisma de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento
de Regeneración Nacional. El segundo elemento tiene que ver con el hartazgo de la sociedad mexicana por los niveles de corrupción a los que se había llegado durante las últimas administraciones, particularmente la última administración de 2012 a 2018. Yo creo que esto que algunos autores como Luis Carlos Ugalde, como María Amparo Casar han utilizado la expresión de democratización de la corrupción, fue un fenómeno que vino acompañando desafortunadamente el proceso de transición democrática. La transición democrática construyó instituciones, sin embargo también construyó mecanismos en búsqueda de la gobernabilidad democrática, como el ramo 23, hizo que se democratizara la corrupción entre los sectores de Hacienda, la Cámara de Diputados, las presidencias municipales, los gobiernos locales. Entonces, ese fue uno de los elementos que determinó las elecciones del año 2018. Y el tercer elemento, creo yo, es la fortaleza del sistema electoral mexicano. El INE, los soples organizan bien las elecciones, los tribunales locales, el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación en todas sus salas, regional especializada y superior, resuelven los conflictos, protegen los derechos, y pues, el sistema de procuración de justicia penal electoral, que es la parte más chica del diseño, y que no en todos los estados se ha logrado constituir unas fiscalías especializadas, pues forma parte de este órgano, o este conjunto, este sistema electoral. Ahora, yo quisiera empezar un poco esta conferencia sobre la evaluación nacional de riesgo, planteando un poco qué es y para qué nos sirve. México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el año 2000. En el año 2004, en atención a la recomendación 29 de Gafi, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera como un modelo dentro de la Secretaría de Hacienda. Hay otros modelos, pueden ser policiales, pueden ser judiciales, aunque mal denominados judiciales, en realidad serían ministeriales o híbridas. Lo cierto es que en México optamos por un modelo que fue un modelo más bien de carácter administrativo. Ahora, para el año también la evaluación, la Gafi en su recomendación número 1 obliga a los estados parte y a todos los estados a tener una evaluación nacional de riesgo y un enfoque basado en riesgo. Es decir, que hay que ver cuáles son las actividades de riesgo que tenemos de lavado de dinero en el país, y cada sector y cada país tiene que hacer un análisis, un diagnóstico respecto a cómo se mueve el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva o los riesgos emergentes que podemos tener en la sociedad. Lo hicimos la primera vez se hizo en el año 2016, en la anterior administración. Ahora 2019 cerramos la evaluación nacional de riesgo, y para este año 2020 se nos atravesó la pandemia, pero la idea es publicarlo ya en el segundo semestre de este año, para efectos de que se difundan los resultados, que es algo que también el Grupo de Acción Financiera está planteando cotidianamente. México, por haber suscrito la Convención de Palermo, la Convención de Viena, la Convención de Mérida, al formar parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, pues tiene estos compromisos internacionales de cumplir con las recomendaciones. Y si bien, digamos, hard law serían las convenciones, y las recomendaciones de Gafi, sus notas interpretativas, estaríamos en el espacio del soft law. Lo cierto es que si no cumplimos con estas recomendaciones, esto puede haber un impacto negativo en la calificación de México. Hoy México tiene una recomendación no cumplida, la número 23, y nos estamos moviendo en este momento en 15 parcialmente cumplidas. Entonces, eso quiere decir que tenemos 16 recomendaciones en la parte baja de cumplimiento y solamente 5 como cumplidas. Pero el tema para mí más importante aquí es mencionar cuál es la invitación, aquí la parte central sería empezar a revisar cuál es la relación, por ejemplo, que tiene con elecciones. En otras ocasiones, y eso forma parte de uno de los textos y de un artículo recientemente publicado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos,
sobre corrupción y elecciones. La parte más importante sobre corrupción y elecciones nos planteaba que la corrupción y las elecciones tenían tres momentos o tres temas en donde se vinculaban estos elementos. Primer elemento era la relación entre los grupos de delincuencia organizada cuando financiaban campañas electorales. Esto particularmente se había dado en los ámbitos a nivel municipal, donde había una cercanía a cambio de la posibilidad de que pudieran utilizar el territorio para el trasiego de drogas, el trasiego de armas, la trata de personas, etcétera. A veces esa cooptación era de corte económico, a veces esa cooptación era de tipo más bien de amenaza, de presión o inclusive de riesgo de vida. Muchos recordamos cómo ha habido casos en donde presidentes municipales han perdido la vida en este tipo de enfrentamientos con los grupos de delincuencia organizada, precisamente por el control territorial. La segunda tema de vinculación entre la corrupción y las elecciones está relacionada con los empresarios, es decir, cuando los empresarios empiezan a financiar campañas con la finalidad de tener contratos futuros. Nosotros consideramos que este es uno de los temas centrales que el modelo electoral blinda a partir de varios elementos. La Constitución prohíbe que haya transmisiones o contratación de terceros en espacios de radio y televisión, por ejemplo, para promover candidaturas o cuestiones políticas. El propio sistema prohíbe el ingreso de recursos provenientes de empresas mercantiles e inclusive entre los tipos penales, en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales se contempla un caso en donde se sanciona de 5 a 15 años de prisión a cualquier persona que haya ha hecho aportaciones en exceso a las campañas electorales o que haya dado aportaciones en dinero o en especie cuando existe una prohibición legal para ello, que pudiera ser precisamente el no poder dar aportaciones para las campañas o para los partidos políticos. Y el tercer elemento tendría que ver con la relación entre el peculado electoral, cómo los gobiernos desvían fondos, bienes y servicios para las actividades electorales, con la final, evidentemente, de que su partido gane las elecciones y poder permanecer en el poder. A mí, por eso, el tema de la reelección me genera muchas dudas. Yo no soy partidario de la reelección, entiendo que ya la tenemos y además creo que el modelo que adoptamos de reelección en México no es apropiado. Creo que el modelo de reelección en donde hay obligación de tener elecciones primarias es un modelo que empodera a los ciudadanos, pero cuando tenemos un modelo de reelección en donde las élites partidistas pueden decidir quién es el candidato que se reelige o no, en representación proporcional o mayoría relativa, pues entonces, pues en realidad no estamos viendo un proceso de empoderamiento de los ciudadanos. Al final del día, yo lo que quisiera plantear aquí en esta discusión es, ¿qué hicimos con la Evaluación Nacional de Riesgo? Hicimos una revisión respecto al sistema en su conjunto y toca la parte electoral. Esto se hizo trabajado de manera conjunta con la información de FEPADE y del Instituto Nacional Electoral, básicamente, pero encontramos algunas variables que ahorita me gustaría también ir actualizando. Ahora, es una evaluación práctica. El alcance es un alcance nacional, un ejercicio coordinado con diversas instituciones, me refería hace un momento a FEPADE y al INE, y bueno, el resultado es el que les quisiera en este momento presentar. Ahora, un poco, digamos, el mapeo. Se hizo una evaluación sectorial de riesgos, en la cual se analizaron 9.5 millones de reportes en 2018, de reportes de operaciones relevantes, y 9.836.000 reportes de operaciones relevantes en el año 2019. ¿Cuáles son estos reportes de operaciones relevantes? Cualquier transacción financiera que pase por el banco que tenga un monto mayor de $7,500. Después hubo 590,000 reportes de operaciones inusuales, que son cuando se rompen los perfiles transaccionales de los clientes o los usuarios de la banca, y finalmente hubo más de 5,263,000 avisos de actividades vulnerables. Esto es, joyeros, vendedores de autos, vendedores de arte, blindadores de autos, casinos, etcétera, que son áreas
activos virtuales, que son fideicomisos, que son obligadas por la ley para efecto de enviar, cuando se superan determinados umbrales particulares de cada uno de los sectores, la información a la unidad de inteligencia financiera. Eso nos llevó a generar un modelo de revisión de cada una de los elementos a partir de una matriz de riesgo. Se tomaron en cuenta características del riesgo inherente a los productos, a la zona geográfica, a las personas. Después, cuáles mitigantes de riesgo existían y por último, se elevaba esa calificación con la intensidad del riesgo. Esto nos dio una tabla, que sería esta la que les estoy en este momento presentando. Nos apareció que las obras de arte y la compra de vehículos eran así como los metales, joyas y relojes, eran los 3 modelos que encontrábamos con una mayor calificación en el sistema, es decir, con mayor riesgo de que existiera un tema de lavado de dinero. Hacia abajo hay 2 cosas que a mí siguen sin... quiero tener una revisión final de esto. Uno es el de traslado o custodia de dinero valores, salió muy abajo, 57%, cuando, por ejemplo, la operación Zafiro o la estafa maestra no pueden entenderse sin el traslado de valores. Y también el otro que nos salió muy bajo fue las tarjetas de servicios o créditos, o de crédito diferentes a las instituciones financieras. Salió muy bajo cuando uno de los problemas que hemos detectado es el pago de tarjetas de crédito, de tarjetas de servicios en efectivo por cantidades importantes de personas, aquí sí básicamente vinculadas con los PEPs, con las personas políticamente expuestas. Ahora, ¿qué encontramos como debilidades? Primero, sobre las estructuras jurídicas, es un primer tema de discusión. Se ha incrementado el número de personas jurídicas registradas en el país. Esto es importante, tiene que ver con el desarrollo de la economía. Yo creo que 2020 evidentemente vamos a tener una contracción económica y esto va a significar que se haya generado un menor número de personas jurídicas. Ahora, antes se constituían evidentemente ante el notario, como hoy se hace, pero lo cierto es que la modificación de accionistas o de porcentaje en la participación de las acciones ya no requiere pasar por notario público, sino solamente un aviso de buena fe ante la Secretaría de Economía. Hoy vengo de hecho de una reunión con la Secretaría de Economía planteando un esquema que nos permita poder identificar estas modificaciones para algo que desde mi punto de vista es fundamental. Y ese algo es poder detectar a los beneficiarios finales de un acto de corrupción, de peculado o financiamiento ilícito a campañas electorales, entre otros. Ahora, evidentemente, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, que son los estados con mayor desarrollo económico, es donde tenemos un mayor número de contribuyentes con operaciones simuladas. Y esto es una parte también fundamental. Hemos visto cómo en los últimos 10 años se ha multiplicado las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas. Más o menos se calcula que hay una pérdida de 324,000 millones de pesos anuales vinculados con este fenómeno, que es el fenómeno de las facturas apócrifas. Y eso sí toca a la materia electoral cuando los partidos políticos o candidatos contratan a empresas que o no forman parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral o se trata de empresas fachada. Lo mismo encontramos inclusive, insisto, en los temas de corrupción política. Insisto en Pemex, en Operación Zafiro, insisto en estafa maestra, no se hubieran podido activar de no haber sido por estos elementos. Ahora, la impartición de justicia. Hay un trabajo coordinado con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La UIF, por la parte se presentó 164 denuncias en 2019, duplicando las 82 denuncias que hubo en 2018. Ahora, pero aquí creo que los temas de reflexión es hasta dónde está alcanzando este sistema. La UIF ha congelado hasta este momento 7,400 millones de pesos vinculados con actividades ilícitas y el nivel de incautación del 2006 a 2018 por la Fiscalía General de la República hablaba de 10,000 millones. El problema es que cuando eso lo trasladamos al decomiso de bienes e instrumentos del delito ya en manos del Poder Judicial, esta se reduce
a 15 millones durante ese periodo, 15 millones de pesos y 4 millones de dólares, lo cual es ridículo para la dimensión del país. Después de ello, el análisis nos permitió llevar a ciertos factores o espacios que representan un riesgo continuo para México. El primero, evidentemente, los grupos de la delincuencia organizada. Esto ya se ha hablado demasiado, pero tenemos dos cárteles supranacionales, cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, que responsables de la agresión a Omar García Harfuch hace unas semanas, y tenemos además una serie de cárteles regionales que han ido cobrando fuerza en los últimos tiempos. Puede ser el cártel Santa Rosa Lima, que empezó con robo de hidrocarburos y después se fue a tráfico de drogas y secuestro y extorsión. Son guerreros unidos, están responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Unión Tepito, cártel de Tláhuac en la Ciudad de México, que se les ha dado golpes importantes, particularmente a la Unión Tepito, digamos, sigue siendo una estructura funcionando en la Ciudad de México, y hay otras como los Viagra, por ejemplo, en Michoacán, que son una evolución de la familia michoacana y después los Caballeros Templarios. El problema de aquí es la multiplicación hacia otro tipo de actividades. Les decía que en 2017 me tocó ver un par de denuncias, una denuncia en contra de un candidato en Nayarit, de apellido Layín, que estaba financiado por el entonces fiscal Vieitia, que fue ese año detenido en posesión de 230 millones de dólares en Estados Unidos. Y que actualmente se encuentra en proceso penal en las Cortes de Nueva York. Por otro lado, me tocó conocer este sujeto, la denuncia era que estaba regalando refrigeradores durante la campaña electoral, lo cual evidentemente era ilegal, pero el punto es de dónde sacaba el dinero suficiente para poder tener ese tipo de, digamos, de entregas. Y otro candidato en Piedras Negras, Coahuila, que hacía referencia a sus promesas de campaña de que iba a crear casinos, iba a abrir discos para menores de edad, etcétera, etcétera. Una serie de actividades que rayan en lo delictivo y que, bueno, evidentemente no tuvo ningún soporte popular. Pero no hay que perder de vista ninguna de las dos posibilidades. Lo que se requiere es que para 2021 no se nos presenten estas contingencias. Después hay un tema de secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, pesca ilegal de especies protegidas, particularmente la totuaba. Tenemos el problema de los chinos llegando a nuestro país, particularmente el Mar de Cortés, para la pesca ilícita de la totuaba, que le quitan el buche y que para venderlo como afrodisíaco en China. Y bueno, tenemos algunas características o vimos algunas características, unas tipologías de cómo los grupos de delincuencia organizada están atrás de trata de personas, están atrás de tráfico de migrantes y evidentemente las actividades de narcotráfico y narcomenudeo. Ahora, la corrupción. Les decía, la corrupción y lo electoral se mueven en esas tres vertientes. Se mueven en la vertiente de la delincuencia organizada, se mueven en la vertiente de los grupos empresariales y en la vertiente finalmente del gobierno, de los gobiernos desviando recursos hacia las campañas electorales. Esto, además, ha habido una adecuación constitucional importante, ya los delitos relacionados con corrupción ameritan prisión preventiva oficiosa y por otro lado el delito de condicionamiento de programas sociales también. Yo honestamente hubiera preferido que los delitos en materia electoral que tuvieran prisión preventiva oficiosa hubiera sido el de financiamiento ilícito a las campañas, porque es un delito equiparable al lavado de dinero y puede estar vinculado con delincuencia organizada. Ahora, ¿puede haber una prisión preventiva justificada? Yo creo que sí, pero es un tema de argumentación jurídica. Los ministerios públicos deberán plantearle el caso al juzgado y solicitar por algún tema de vinculación con delincuencia organizada, por ejemplo, la prisión preventiva justificada. Pero yo creo que la parte central de aquí es ver cómo estábamos y cómo estamos hoy. Hemos avanzado, yo creo que de manera positiva. En 2017, el 61% de los mexicanos pensaba que vivíamos en un país con mucha corrupción. En 2019 esto bajó al 44%. Entonces, tuvimos el mejor incremento en ese indicador del mundo y de América Latina. Después, el índice de percepción de la corrupción en Transparencia Internacional nos ponía en 2018 en el lugar 138. Para 2019 habíamos logrado recuperar 8 espacios. En la escala de 0 a 100,
Este modelo, nosotros tenemos 29 puntos y estamos a la altura de países como Rusia, como Bangladesh, como Laos. La verdad es que es algo que necesitamos ir forzosamente, ir mejorando de manera periódica. Y también es un tema cultural, y mucho se ha planteado como esto. La defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas y de los niños, los derechos del medio ambiente, que son derechos que se han ido perfeccionando, evolucionando de manera progresiva en las últimas décadas, están relacionados con un cambio cultural hacia la consolidación de estos discursos de protección, por ejemplo, del medio ambiente. Los derechos de las niñas y los niños, por ejemplo, es algo que empezó a discutirse, a formalizarse jurídicamente en la década de los 70. Pero creo que pero ¿qué sucedió con los temas de corrupción? Pues en realidad no hubo un modelo paralelo de construcción cultural de un discurso de combate a la corrupción. La idea de que existe un derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción que estableció Fernando Silva, pues es algo que, interpretando a contrario censo las obligaciones como contraparte, las obligaciones de la Convención de Mérida contra la corrupción, la verdad es que es algo a lo que llegamos hasta el año 2019. 2018. Entonces, sí tenemos que empezar a reflexionar sobre ello y la necesidad de cambiar las pautas culturales. Ahora, el seguimiento de personas políticamente expuestas es un caso que nos preocupa mucho. En el ámbito internacional existe una obligación por parte de Gafi para tener un mejor control de los PEPs y quienes podrían ser director general para arriba en el ejercicio público. Por supuesto, magistrados, jueces, ministros, ministras, miembros de las Fuerzas Armadas de mando, evidentemente altas autoridades hacendarias, evidentemente diputados, senadores, etcétera, forman parte de las personas políticamente expuestas, y lo importante es poder tener una identificación de los PEPs y de los beneficiarios finales, hacer un sistema que permita inscribir quiénes son los beneficiarios finales o quiénes son las personas políticamente expuestas. Ahora, la otra parte está relacionada con el impacto económico. Vamos a tener un impacto económico importante este 2020, como la Secretaría de Hacienda ya lo ha hecho público, el Banco de México, y tiene que ver con la realidad global del COVID. De hecho, va a ser una afectación económica global. Ahora, uno de los riesgos que tenemos es que se siga transitando hacia la economía informal. En 2019 ya estamos hablando que casi el 57% de la población de México estaba relacionada con la economía informal. Esto representaba el 22% del Producto Interno Bruto del país. El riesgo es que con los préstamos, con los empeños, hoy nos vayamos corriendo de un sistema de economía en donde el préstamo se daba en sede financiera a un proceso de economía en donde ni los préstamos ni los empeños se den en sede financiera, sino en sede informal. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que apostarle exactamente al opuesto. Estamos a apostarle a la bancarización, y en México solamente el 37% de la economía se encuentra hoy bancarizada. Los chilenos tienen 72% y lo hicieron principalmente empezando con los programas de naturaleza social. Yo creo que esta es una gran apuesta del gobierno de México, del presidente López Obrador, y es algo hacia lo que tenemos que ir canalizando mayor actividad. Ahora, ¿cuáles son nuestros riesgos emergentes? Uno, activos virtuales. El tema es que es una realidad que ya tenemos. México es el sexto país que tiene un mayor incremento en las actividades en la adquisición de moneda virtual, aunque el Banco de México no lo haya reconocido. Pero es algo que ya opera en la realidad. Los hackers de León, el caso de Zona Diva, son casos en donde el dinero terminaba yéndose en activos virtuales y en una memoria USB podía ser sacado del país con la absoluta libertad. Y bueno, los riesgos derivados de la pandemia. Creo que tenemos un tema de ampliación de fraudes financieros de manera importante. El tema de la pornografía infantil, según datos de Policía Cibernética, 117% ha aumentado. El uso indebido de personas jurídicas para obtener fondos de forma fraudulenta.
la venta de productos milagrosos o de pruebas falsas o de medicamentos no autorizados, etcétera. Son casos reales en donde el mundo y México hemos detectado pues estas afectaciones y riesgos que la pandemia está llevando a la sociedad mexicana. Al final estos fueron los mapas. Este sería el primer mapa, el de lavado de dinero. Tenemos 5 elementos, ya habíamos comentado: delincuencia organizada, los niveles de recursos generados, que no tenemos claridad cuántos sean, la corrupción, la impunidad. Realmente el problema central de este país está en eso, en la impunidad, y los movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional. Creo que esos son los temas más apremiantes para el Estado mexicano. La economía informal también es un problema, las operaciones en efectivo en moneda nacional también es un problema, particularmente porque los casos de corrupción terminan sacando el dinero en efectivo para que pueda circular, y al revés. La delincuencia organizada tiene el dinero en efectivo y lo introduce el sistema financiero. Por eso esos altos flujos de efectivos pueden ser un problema. Finalmente, el mapa de riesgos en combate al financiamiento al terrorismo. Lo que más nos preocupa en todo caso sería pues nuestra posición geográfica y la porosidad de nuestras fronteras, y así como la falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre temas de financiamiento al terrorismo. Debemos seguir aumentando la normatividad para evitar que se cometan actos de financiamiento de terrorismo desde las organizaciones sin fines de lucro, que es algo muy común, por ejemplo, en Medio Oriente. Y bueno, en el tema del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, la falta de maduración de los modelos de riesgo de los supervisores para implementar una evaluación, un enfoque basado en riesgo, es un problema que esperemos se pueda solucionar con el SAT de una forma prácticamente inmediata. Como decíamos, en la proliferación de armas de destrucción masiva, en realidad lo que nos preocupa sería una falta de un sistema de respuesta, pero esto ya se está trabajando con el Centro Nacional de Inteligencia, y los riesgos emergentes son fintech y el régimen antilavado. Como les había comentado, no hay, digamos, la materia electoral, a pesar de que forma parte de la Evaluación Nacional de Riesgo, a pesar de que, digamos, de esta información que dio el Instituto Nacional Electoral y a partir de la Unidad Técnica de Fiscalización y la FEPADE, no los consideramos como un riesgo de lavado de dinero. Creo que lo importante es seguir avanzando en estos casos, y que, bueno, cuando haya pruebas, pues se presenten los asuntos ante el tribunal o ante los tribunales electorales. Respecto al fútbol, no lo pusimos como riesgo. Creo sí hay un tema con algunos equipos, Cruz Azul, Atlas, etcétera, tanto en materia fiscal como en materia financiera, pero bueno, se decidió no meterlo a este modelo porque necesitaríamos tener como una mayor digamos, capacidad de poder comprobar la hipótesis antes de hacer un planteamiento de que se lava dinero de forma importante en el fútbol. Sabemos, Gafi ha hecho un informe sobre ello, sabemos que esa es una realidad a nivel global, pero para poder asumir una afirmación de este tipo, pues es relevante poder hacer una serie de pruebas durante un tiempo mediano un plazo mediano de tiempo, para efecto de poder comprobar o no las hipótesis. Ahora, como Ramón Narváez me dijo que teníamos que terminar a las 11:45 y ya me pasé, pues yo estoy aquí para cualquier comentario que el doctor Narváez tenga bien hacer. No, igual si salen más cosas, nos dieron chance de extendernos un poquito más allá de la hora. Yo te agradezco porque además lo hiciste de manera así muy sintética y muy clara, y las gráficas ayudan muchísimo. La verdad es que sí tenemos algunas preguntas, sobre todo muchos saludos desde todos los puntos de la República Mexicana en Facebook, y bueno, te leo si quieres las preguntas. Y ahí vamos viendo. Tú, igual si quieres extenderte sobre lo otro, ¿no? Ya sé que tú dijiste que no se consideraron esta cuestión de la evaluación de riesgos en materia electoral, pero Mayela Siller, de la Universidad Autónoma de Coahuila, nos pregunta si tú
identificaste algunas actividades en materia electoral que pudieran entrar eventualmente, o sea, para tratar de ajustar la pregunta, en el futuro en esta evaluación de riesgos. Sí, si quieres, ¿vemos varias preguntas o una por una? Sí. No, claro, si quieres. No, ahí va esta. Luego te paso otras dos. Alejandra Tello nos pregunta, en su opinión, ¿la reducción de financiamiento público a los partidos tendría un impacto negativo en cuanto al financiamiento ilícito de las campañas? El doctor Pérez de los Reyes pregunta, ¿se debe ser más riguroso en la preparación de las personas que se desempeñan como fiscales a fin de que la configuración de los delitos contenidos en las actas respectivas no den lugar a una exoneración judicial? A ver, si quieres, empezamos con esta, la de Mayela Siller. Sí, a ver, Mayela, a ver, ¿qué detectamos? Primero, que hay un mayor flujo de recursos en una campaña electoral en cualquier estado que cuando no hay campaña electoral en ese mismo estado. El Banco de México dio datos de hasta 6 veces más flujo de efectivo, que para nosotros eso es un indicador de riesgo y tiene que ver con lo que decía hace un momento de corrupción, etcétera, y dinero que evidentemente no es reportado al Instituto Nacional Electoral y que al ser dinero en efectivo cuesta mucho más trabajo su detección y poderlo constituir como una prueba. El segundo tema que localizamos, insisto, con trabajo entre la Unidad Técnica de Fiscalización y la UIF, pues tendría que ver con la generación de empresas fachada para financiar campañas electorales. Es decir, se contrata empresas fachada por parte de los gobiernos y esas empresas fachadas sacan el dinero y se introduce a campañas electorales. Esa sería la segunda vertiente, que sería, piensen ustedes en Operación Zafiro. Operación Zafiro, así fue la mecánica. Ahora, un tercer elemento que vimos fue pues, la contratación de grupos, incluso tuvimos un caso denunciado, el populismo en América, que de hecho hay una sentencia de la Sala Superior reconociendo el valor probatorio como prueba plena de los análisis de inteligencia que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera. En ese caso en particular nos llamó la atención el flujo de recursos, que las transacciones hacia el extranjero y pues la utilización de empresas para generar un documental en contra de un candidato, es decir, para generar una política de propaganda negra. Yo creo que digamos, todo esto está plasmado en la Evaluación Nacional de Riesgos. Les insisto que tengamos 2 capítulos vinculados, uno sobre el INE y otro sobre la FEPADE. Y en el tema particular de la FEPADE, pues el asunto estaba, bueno, y se hace referencia, por supuesto, al populismo en América, ya esa sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero digamos, sí encontramos algunos riesgos, pero no le dimos una categoría de riesgo alto porque porcentualmente no nos salió. Es decir, déjame plantearlo así. El modelo electoral funciona bien y por tanto los casos que tenemos en donde hubiera peculado electoral, vinculación con delincuencia organizada, etcétera, son la excepción y no la regla. Por tanto, consideramos que no había que meterlo en la Evaluación Nacional de Riesgo como un riesgo en sí, sino simple y sencillamente como parte de la información que permite a Gafi, permitirá en su momento a otras instancias internacionales evaluar la calidad del combate al lavado de dinero en el país. Respecto a lo que decía Alejandro Tello, la reducción del financiamiento a los partidos políticos. A ver, la verdad es que tenemos que ahí responder a un modelo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un sistema pues, más liberal o queremos un sistema más republicano? Desde la reforma del año 2007 yo vi un modelo más republicano, es decir, con mayor controles para efecto del financiamiento a los partidos políticos, inclusive desde la reforma de 1996 y desde la reforma del 93 ya teníamos ahí el dedo puesto sobre la llaga sobre el tema de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos. Ahora, yo sí soy partidario de la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Me parece que, digamos, tenemos un modelo
que se va incrementando conforme se incrementa el padrón electoral, y esto va a ser cíclico. Por tanto, yo creo que se tendría que pensar en la reducción, siempre y cuando que fuera una reducción equitativa, es decir, que porcentualmente se les quitara, digamos, lo mismo a todos. Un poco lo que ha sucedido recientemente con la reducción de los tiempos fiscales y tiempos del Estado, que ha llevado al INE a aprobar una serie de acuerdos sobre esto. Lo que se hace es que ha sido equitativo, es decir, se le ha quitado a todos los partidos por una, digamos, a todos se han visto afectados. Lo que no se podría hacer es privilegiar un partido con respecto a los demás partidos políticos. Entonces, yo sí estoy a favor de la reducción del financiamiento público. Esto puede llevar a que haya lavado de dinero, introducción de financiamiento privado. Digamos, siempre existirá ese riesgo. Recordemos finalmente que Amigos de Fox fue eso, a pesar del financiamiento público, hubo introducción de financiamiento privado violando los mecanismos de ley, a pesar de haber sido por una estructura paralela y no por el partido. Entonces, y claro que corremos el otro riesgo también, pues se corre el riesgo del peculado electoral. Yo creo que el tema tiene que ver en cómo reducimos los costos de las campañas electorales, porque de lo contrario también es un incentivo perverso para que las personas que hayan invertido dinero en una campaña quieran recuperarlo en el ejercicio gubernamental, y eso, pues, en buen español, pues, se llama corrupción. Y lo que dice el doctor Pérez de los Reyes, sí, yo considero que necesitamos primero generar un servicio civil de carrera a nivel ministerial. En realidad no existe. Solamente el 30% de las personas de los ministerios públicos son por designación de carrera, el resto son de designación especial. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de lo que sucede en el Poder Judicial, o en el Instituto Nacional Electoral, o en la Secretaría de Relaciones Exteriores, o en la Sedena, o en la Marina, aquí digamos, la modificación en el escalafón no es automática, no es con el paso del tiempo, no es con la generación de exámenes, porque no hay periodicidad en el diseño. A diferencia del INE y otros lados donde todos sabemos que va a haber concursos y que cómo va a ser ese proceso de concurso, en la materia ministerial queda al arbitrio, a la discrecionalidad de los fiscales. Entonces, eso es algo que se tiene que cambiar. Se tiene que tener un modelo que permita tener un servicio civil de carrera, que las personas sepan que pueden ir subiendo en el escalafón ministerial, que no van a ser removidos del cargo por alguna arbitrariedad. Pero mientras tengamos ministerios públicos a los que se les hace su contrato cada 3 meses y se les va renovando, pues entonces no se garantiza la independencia ni la autonomía. Yo pienso que la autonomía del Ministerio Público no debe significar que no se vayan, que los fiscales no vayan a las reuniones con el Ejecutivo. No, porque la política integral criminal del Estado es una política integral que engloba al Ejecutivo, a los órganos constitucionales autónomos, al Judicial, por supuesto. Yo lo que creo en la autonomía es que la autonomía tiene que ser como la autonomía judicial o la independencia judicial, es decir, una autonomía en el ejercicio de la función. El Ministerio Público tiene que resolver de manera autónoma la determinación de su carpeta de investigación, y claro, debe haber mecanismos internos para poder combatir esas determinaciones. Pero la parte más importante es que se pase el poder de acusar, no a un grupo político dentro de una institución, sino a todas las personas que ejercen la función ministerial. Eso, que se democratice, ¿no? Que se socialice esa posibilidad. Hay otra batería de preguntas. ¿Cómo vas tú? Que no queremos quitar. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente batería, va. Dice Yarly Sanrey, Yarumi Sánchez. Dice, felicidades por la exposición. ¿Cuál es el parámetro que se utiliza para el combate al lavado de dinero, derivado de acuerdos o normatividad internacional? ¿Cómo se está combatiendo el lavado de dinero al interior de los gobiernos en las entidades federativas? Luego nos pregunta Rubén Becerra, ¿cuál es su opinión sobre la viabilidad de legislar en materia de compliance penal, cumplimiento normativo, para partidos políticos y sindicatos? Está muy bien. Estas dos, si quieres. Vale.
La de Yarine Sánchez. Bueno, los parámetros están contenidos pues básicamente en un documento que es las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y además de los 11 de los 11 requisitos esenciales que tienen que cumplirse. Hay, además, el Grupo de Acción Financiera Internacional frecuentemente revisa las recomendaciones y hace algo que se llama notas interpretativas. Cada recomendación tiene alguna nota interpretativa que obliga a los países a generar sus actualizaciones normativas internas. Gafi revisa dos cosas. Primero, por ejemplo, nos va a ir. Gafi lo hace a partir de un ejercicio que se llama el informe de evaluación mutua. De forma cíclica va evaluando a los países. Nosotros estamos estamos en la cuarta ronda de evaluación. En la tercera se publicó el informe de febrero del año 2018, en donde se dijo que México tiene un sistema financiero robusto, pero que había debilidades, falta de decomiso de bienes e instrumentos del delito, falta de sentencias condenatorias, y también señalaba que la UIF no diseminaba la suficiente información hacia otros entes. Entonces estamos hablando de 2018. Ahora, yo digo, siempre recomiendo la búsqueda de estos documentos, ver las notas interpretativas y el informe de evaluación mutua. Creo que entre la evaluación nacional de riesgo, el informe de evaluación mutua y las recomendaciones de Gafi son los elementos que se pueden prestar para poder tener un diagnóstico claro de dónde estamos en la materia. A nivel de las entidades federativas, solamente 22 estados tienen regulado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual deja 10 entidades sin esa, digamos, posibilidad de tener delitos al interior. ¿Cómo se combate? Es a partir se ha hecho un diseño que se denominó WIPES, era de la época del expresidente Calderón, en 2011, empezaron con 11 WIPES a nivel nacional. Después, durante toda la época de Peña Nieto, se paró. Incluso 4 WIPES dejaron de funcionar, y ahora hemos impulsado con los gobiernos de los estados convenios de colaboración para que estas instituciones funcionen. Tenemos en este momento 30 proyectadas, 32 proyectadas, 2 estados incluso duplicando. Tenemos 2 estados que no han aceptado todavía, tenemos 2 estados que duplican, Nuevo León y el Estado de México. Y básicamente son 3 están en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, 16 están en el ámbito de las fiscalías locales, y el resto se encuentran en las secretarías de finanzas o de administración de los estados. Aquí el tema es la coordinación, el intercambio de información y también la voluntad política, porque dos cosas, para poder combatir la corrupción se requieren 2 cosas. Uno, diseños institucionales, y el segundo tema, para mí es también prioritario, es la voluntad política de utilizar las instituciones para lo que fueron diseñadas. Respecto a lo que dice Rubén Becerra, magistrado Rubén Becerra, legislar, sí. Yo creo que uno de los, digamos, dentro del estándar internacional se pide no solamente lo que hoy me he enfocado mucho, hemos comentado mucho, que es el enfoque basado en riesgos, pero sino también la idea de tener con base en ese enfoque basado en riesgos, tener reglas, normas internas para el sistema financiero, para los sujetos obligados por actividades vulnerables. De hecho, la recomendación 23 de Gafi nos obliga a que en sujetos obligados por actividades vulnerables, donde, por ejemplo, se está planteando que el fútbol pueda ser una actividad vulnerable, como los activos virtuales, como los casinos, etcétera, deben de tener estos mecanismos de debida diligencia del cliente, es decir, todo el aspecto del compliance. Yo sí creo que habría que legislar en el tema de transparencia sindical. Creo que la reforma recientemente aprobada en materia laboral nos puede llevar a ello, y sobre todo tener una política de transparencia sindical, que es algo que en este momento no tenemos, transparencia, rendición de cuentas. Imagínense temas de acceso a la información sobre cómo funcionan los sindicatos, cómo funcionan sus estructuras, cuántos recursos tiene cada uno de los dirigentes. Me ha tocado denunciar ya a 2
dirigentes de sindicatos, uno de transportistas y el otro de petroleros, y la verdad es que creo que si tuviéramos una mecánica de compliance al interior de los sindicatos se podría generar mucho más. Y yo creo que en el ámbito electoral los partidos tienen mejores mecanismos de fiscalización. Yo creo que la unidad técnica de fiscalización funciona de manera razonable. A mí me gustaría que eso, que digamos que no se hubiera suprimido la posición en las entidades federativas con los OPLES, que tuvieran esa facultad no delegada, sino expresa, pero pues bueno, se decidió por este modelo, los legisladores decidieron por este modelo. Digamos, los partidos sí lo importante sería que fueran gestando sus propias normas internas para efecto de evitar todo esto que acabamos de comentar, que evitar compra de facturas falsas, evitar utilización de empresas fachada, evitar recepción de recursos que vengan de delincuencia organizada, de gobiernos y, bueno, por supuesto, pues, de empresarios cuando se trata de una violación a la normatividad. Vamos a ir en la iniciativa que está en el Senado de la República para modificar la ley de prevención, se habla de los dos temas, de poder investigar y tener información de los partidos políticos y tener información también de los sindicatos. Pues vamos a ver qué decisión toman los legisladores al final. Excelente, Santiago, pues nada más que agradecerte, siguen llegando las felicitaciones, siempre muy generosa tu participación en el tribunal, muy puntual y para responder las preguntas que nos han llegado. No sé si gustas agregar algo más, alguna conclusión. No, que decía el magistrado Felipe de la Mata y tú que sobre la familia electoral, yo me encuentro muy orgulloso de haber formado parte de los órganos electorales. Me tocó la enorme ventaja de ser, experiencia de ser asesor de Jaime Cárdenas en el Consejo General del entonces IFE. Me tocó la gran experiencia de ser magistrado regional y de ser fiscal electoral. Entonces sí, pero yo soy como el tío incómodo que dentro de la familia electoral. Pero no, siempre muy contento de estar con ustedes y siempre reconociendo mucho que pues la institucionalidad electoral es realmente relevante para el fortalecimiento constante de la democracia mexicana. Pues muchas gracias, esperamos contar de nuevo con alguna participación tuya ahora que la virtualidad favorece las cosas. Te deseamos pues, mucha suerte en este difícil trabajo de seguirle la ruta al dinero, ¿no? Y sobre todo al dinero malo. Sí, gracias, pero me divierto. Sí, eso se ve, te vemos muy bien y contento. Gracias, Santiago, que tengas una buena jornada y seguimos en comunicación. Gracias a la gente que nos siguió en las plataformas y redes sociales de la Escuela Judicial. Seguimos trabajando para ustedes y de nuevo, pues, decirles que estamos pues muy pendientes de sus comentarios y demás saludos, que pueden seguirlos haciendo llegar. Y ya se los haremos llegar a su vez al doctor Santiago Nieto. Gracias, Santiago. Hasta la próxima. Abrazo, amigo. Listo, estamos fuera.